¿Se pueden alquilar todas las viviendas protegidas? No todas las viviendas protegidas permiten su alquiler. Va a depender de la tipología. La pregunta que todo propietario nos hace es ¿a qué precio? Hay un valor máximo legal de alquiler, al igual que la venta. O sea, ¿lo puedo alquilar, por ejemplo, por temporada o a nivel de alquiler turístico, hacer un Airbnb, por ejemplo? Eso no te lo permite la Comunidad de Madrid. La legislación dice que tiene que ser la vivienda habitual de sus ocupantes legítimos. Si tú eres un inquilino y estás ocupando una vivienda protegida y sospechas que esa renta que tú pagas es superior al valor máximo legal y no tienes repercutido ningún gasto, nosotros podemos preparar una reclamación. Aparte de esta mensualidad, ¿hay algún tipo de gasto que se le pueda repercutir? Pues la Comunidad de Madrid solo permite 3 gastos que se pueden repercutir, que son... Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a un nuevo episodio de podcast aquí en Templo Consulting, si no me equivoco es el episodio número 9 y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el alquiler de vivienda protegida. Estamos aquí con nuestra compañera Clara, que es la que se encarga de gestionar absolutamente todos los trámites relacionados con el alquiler aquí en la oficina y bueno, vamos a ir realizando algunas preguntas para que nos la vaya resolviendo. Muy bien. Primera pregunta, Clara. ¿Se pueden alquilar todas las viviendas protegidas? Bueno, no todas las viviendas protegidas permiten su alquiler. Va a depender de la tipología. Por ejemplo, las viviendas de protección oficial, de promoción pública, no permiten su alquiler, así como las de arrendamiento o las de arrendamiento con opción a compra para jóvenes. Esas 3 tipologías no permiten su alquiler. Sí que permite su alquiler las viviendas de protección oficial de promoción privada, ya sean de régimen general o especial, y las viviendas de protección pública de renta limitada o renta básica. Aquí me surge una pregunta y es, has hablado de 3 tipologías que son como la excepción, que no se podría alquilar, y la duda que me surge es, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, el propietario, por cualquier circunstancia de fuerza mayor, por ejemplo, llámalo, lo destinan a otra parte, por trabajo lo destinan a otro lugar, porque tiene que cuidar de una persona, en este caso mayor, pues se ve obligado, pues tengo una vivienda protegida en Madrid, se ve obligado a dejarla vacía y me tengo que marchar pues, a Canarias o a cualquier otra parte. Y tengo la mala suerte de tener alguna de estas 3 tipologías que has mencionado que en principio se da por hecho que no se puede alquilar. ¿Qué tendría que hacer en este caso? Bueno, en este caso tendría que pedir una autorización a la Comunidad de Madrid, siempre justificado. Me has comentado, pues, por ejemplo, por traslado de trabajo, por cuidados de una persona dependiente. En ese caso es por fuerza mayor, con lo cual se solicita una autorización a la Comunidad de Madrid y se presenta, bueno, pues se justifica, ¿no? Pues ya sea el certificado de la empresa donde te informa que te tienes que desplazar por traslado o informes médicos donde determina que esa persona dependiente pues, necesita cuidados, siempre justificado, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid pues te responderá con una autorización para poder alquilar, porque al final es por fuerza mayor, Vale. o sea que sí que se podría. Vale, entendido. Y otra pregunta en este caso, ¿cómo puedo saber a qué tipología de vivienda se coge mi vivienda protegida? Si yo soy ese propietario que está viendo nuestro podcast y dice, hombre, pues la quiero alquilar, pero es que no tengo ni idea qué tipología es. Bueno, la tipología se puede ver en la escritura de adquisición, la nota simple o también en la cédula de calificación, que la cédula de calificación al final es la que lo va a determinar porque es de la Comunidad de Madrid y es quien tiene la competencia para determinar esas tipologías de vivienda. Nosotros igualmente, siempre que iniciamos estos procesos de alquiler, vamos a hacer una consulta a la Dirección General de la Vivienda para que nos indiquen si, bueno, primero qué tipología es y si permite el alquiler, ¿vale? O sea, esa consulta siempre la vamos a realizar para tener esa confirmación. Vale. Y si nos ponemos en el caso en el que he verificado la tipología, me han confirmado en este caso desde la Dirección General de la Vivienda que efectivamente se puede alquilar, ¿la puedo alquilar en cualquier momento? Sí se podría. Lo único que hay que tener en cuenta, si ya sea el promotor o el adquirente en este caso, ha tenido una financiación con un préstamo cualificado, bonificado, convenido con la Administración y no han pasado más de 10 años, tendría que devolver las ayudas. Eso
se tendría que consultar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ¿vale? Se hace una solicitud diciendo que se quiere alquilar esa vivienda y que si hay si hay que devolver alguna ayuda, algún tipo de ayuda. El Ministerio nos va a responder con una carta de pago en caso que tenga que devolver ayudas o con un certificado que no hay que devolver nada, ¿vale? Pero eso son para viviendas que no han pasado más de 10 años, ¿vale? De hecho, cuando vayamos a visar el contrato, que ya hablaremos más adelante de ese trámite, hay una pestañita donde dice si la vivienda es mayor de 10 años o menor. En caso de menor, hay que o presentar ese certificado del ministerio o esas cartas de pago diciendo que ya se ha abonado todas las ayudas, incluso una firma del propietario diciendo bueno, pues que tienen menos de 10 años y que ya ha cumplido con todas las, pues con la devolución de las ayudas en este caso o si no ha recibido, pues con ese certificado. Vale, interesante. Y bueno, hablamos siempre de alquiler de vivienda protegida, siempre hablamos de vivienda, ¿no? Damos por hecho, pero lo cierto es que muchas veces las viviendas protegidas vienen con anejos, ya sea trastero o plaza de garaje. A la hora de alquilar esta vivienda, ¿incluimos en el contrato de alquiler estos anejos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo funciona en este caso? Pues en este caso es importante saber si son vinculados o no. Por ejemplo, puedes tener una vivienda con plaza de garaje y trastero vinculado, que en ese caso sí que tendría que estar incluido en el contrato. ¿Vale? Siempre que estén vinculados, tienen que estar incluidos. Y especificados también, pues qué número de plaza es, qué número de trastero es, y se incluye también en el valor máximo legal de alquiler, que también hablaremos de ello más adelante. Si no estuvieran vinculados, podría no incluir en el alquiler, es decir, en el contrato, y alquilarlos por separado, incluso a otras personas diferentes a las que vayan a alquilar la vivienda, ¿vale? Pero siempre y cuando sean una finca diferente, con lo cual eso quiere decir que no está vinculado. Es decir, si el anejo está vinculado, por resumirlo un poco y que le quede claro al que nos esté escuchando, si son anejos inseparables o si pertenecen a la misma finca, ya sea plaza, garaje o trastero, pues sí o sí lo vas a tener que incluir en el contrato. Eso es. Y si es una finca independiente, que suele pasar mucho, sobre todo con la segunda plaza de garaje, ahí ya tú decides, lo puedes incluir en el alquiler o lo puedes alquilar por separado, lo puedes tener eso sin es alquilar. Opcional. Lo puedes incluir, no alquilar y lo puedes utilizar tú o alquilarla a otra persona diferente. Vale, entendido. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, hemos descubierto el propietario que quiere alquilar, ha verificado la tipología de vivienda, ha verificado que se puede realizar. Ahora, luego hablaremos un poco de los pasos que habría que seguir, pero yo creo que la pregunta que todo propietario nos hace una vez que toma la decisión de alquilar es ¿a qué precio? ¿Lo pongo al precio que a mí me da la gana o hay algún tipo de requisito que tengo que cumplir? Bueno, hay un valor máximo legal de alquiler, al igual que la venta, que ya hemos hablado en otros episodios. Entonces, se calcula igual, se tiene que multiplicar los metros cuadrados de la vivienda y sus anejos vinculados por el módulo que corresponda según su tipología y su zona, ¿vale? Entonces, eso te va a dar el valor máximo legal de venta. A ese valor hay que calcularle el 5,5% y sería tu renta anual. Vale, es decir, el resultado es el importe anual de ese valor máximo legal de alquiler. Eso es, y luego ya se divide en los 12 meses y ya te sale la renta mensual, ¿vale? Pero en definitiva el valor máximo legal de alquiler es el 5,5% del valor máximo legal de venta. Vale, entendido. Y aparte de esta mensualidad que nos salga una vez que hagamos el cálculo, dividamos entre 12 y tenemos claro cuál sería el alquiler mensual, ¿hay algún tipo de gasto que se le pueda repercutir al inquilino? Pues la Comunidad de Madrid solo permite 3 gastos que se pueden repercutir, que son el IBI, que se prorratea mensualmente, la cuota de la comunidad de propietarios, es decir, sin derramas y sin ningún otro concepto, es decir, solo la cuota ordinaria, y luego también la tasa de gestión de residuos también prorrateada mensualmente.
Esos 3 gastos se pueden sumar al valor máximo legal de alquiler, ¿vale? Se podría sumar. Son gastos que se pueden o no repercutir. Es decir, si tú tienes un valor máximo legal de alquiler de 900 euros mensuales y tú crees que tu vivienda se puede alquilar por esa cantidad, es decir, nadie te va a, si lo subes repercutiendo algún gasto, nadie va a pagar esa mensualidad, pues no se repercute. O solo repercutes la cuota de comunidad, lo que tú prefieras. Vale, es decir, que es opcional. Es opcional, es opcional. Y es sumatorio, se sumaría al valor máximo legal de alquiler. Vale. Un pequeño paréntesis. Si esta información te está siendo útil y te interesa conocer más sobre el mercado inmobiliario en Madrid, recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Todas las semanas publicamos videos nuevos con contenido actualizado. Ahora sí, continuamos con el video. Y si no lo has mencionado, me imagino que no se puede, pero ya poniéndome en la piel del propietario, que muchas veces nos hacen estas preguntas, y es, bueno, y aparte del IBI, las basuras y la comunidad, ¿le puede repercutir el seguro? ¿El seguro, por ejemplo, de impago o el seguro de hogar de alguna manera? Nada, eso no lo permite la Comunidad de Madrid. Vale. Además está penado, o sea, te expones a multa. Aún así. No se puede repercutir ningún gasto en otro concepto que no sean esos 3 que hemos dicho. Vale. Ni seguro de hogar, ni seguro de impago, ni derramas, nada, en ningún otro concepto. Vale. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando te dicen, lo alquilo, pero voy a dejar los muebles, dejo la cocina completamente equipada, le he hecho alguna mejora, como puede ser la instalación del aire acondicionado? ¿Esas mejoras o ese mobiliario de alguna manera se puede repercutir? Como gasto, no. Vale. Nada, solo esos 3 que dijimos de IBI, cuota de comunidad y tasa de gestión de residuos. Todo lo demás no te lo permite la Comunidad de Madrid. Sí que es verdad que es recomendable tener un inventario de cómo está la vivienda. Tú puedes incluir un inventario con fotografías de los muebles, de cómo está la cocina, si tiene aire o no, pero no puedes repercutir ni aumentar la mensualidad en esos conceptos. Vale. Sí, me imagino que lo de las fotografías y el inventario es muy útil, sobre todo de cara a la finalización del contrato, Sí. ¿no? Pues para verificar que se ha conservado todo en buenas condiciones, que se queda todo igual que estaba Eso y demás. Pero no se puede repercutir ningún gasto por cómo esté la vivienda. Vale. ¿Vale? Hasta ahora hemos siempre dado por hecho que el alquiler se va a producir en un periodo de larga duración, pero ¿hay o sea, lo puedo alquilar, por ejemplo, por temporada o a nivel de alquiler turístico, hacer un Airbnb, por ejemplo? Eso no te lo permite la Comunidad de Madrid, porque la legislación dice que tiene que ser la vivienda habitual de sus ocupantes legítimos, con lo cual, claro, no cabe el alquiler temporal. Tampoco se podría alquilar por habitaciones, que es otra pregunta que también nos han hecho, por la misma razón, ¿vale? O sea, que eso no te lo permitiría la Comunidad de Madrid. Vale, es decir, por sintetizar un poco todo lo que hemos comentado hasta ahora, básicamente, si yo soy propietario de una vivienda protegida, el día de mañana, si la quiero alquilar, la única opción que me queda es alquilar un alquiler de larga duración, ¿cierto? Eso es, porque además los requisitos para el inquilino es que sea su vivienda habitual y, bueno, aparte que no tenga en propiedad ninguna vivienda de protección oficial, ¿vale? Dentro del territorio nacional. Vale, esos serían los 2 requisitos que sí o sí tiene que cumplir el inquilino. Vale. Bueno, yo creo que ya hemos mencionado bastantes cosas interesantes que de cara al propietario pues se puede hacer una idea de cómo es el proceso. Pero bueno, por recopilarlo un poco en una sola pregunta ¿cuáles serían los pasos que tendríamos que seguir en caso de tomar la decisión de alquilar una vivienda protegida? Vale, pues el primer paso sería corroborar que nuestra vivienda tiene la tipología que permite el alquiler, que eso sería con una consulta a la Dirección General de la Vivienda. En esa consulta nos van a decir su tipología, si lo permite o no, y también nos van a enviar cómo se calcula el valor máximo legal de alquiler, ¿vale? Con eso ya lo tendríamos todo preparado. Una vez que ya lo tengamos confirmado, vamos a calcular el valor máximo legal de venta, vamos a preparar todos aquellos gastos que se vayan a repercutir, porque tiene que estar especificado en el contrato los gastos, qué cantidad corresponde a cada gasto, qué es el valor máximo legal de alquiler
qué cantidad es el IBI o lo que se vaya a repercutir, y luego además tenemos que justificarlos. Vale. Se justifican con la carta del ayuntamiento que te informa sobre la cuota de IBI, que hay que aportarlo en el contrato. También lo vamos a justificar, la cuota de comunidad de propietarios, con el certificado del administrador, donde dice qué cuota pagamos de comunidad. Y la carta de la tasa de gestión de residuos, ¿vale? Todo eso hay que justificarlo, hay que aportarlo en el contrato, ¿vale? Vale. Una vez que ya tengamos preparado eso, vamos a preparar también el contrato con toda la información sobre su vivienda, con el número de expediente, plazo de protección, también la fecha de calificación definitiva, y también las cláusulas obligatorias que exige la Comunidad de Madrid, que es uno de los factores claves para que ese contrato lo vise, ¿vale? Lo vise la comunidad. También es importante, si la vivienda es menor de 10 años, como hemos dicho anteriormente, tenemos que hacer ese primer trámite al Ministerio de Vivienda solicitando si hay que devolver ayudas y devolverlas en su caso, ¿vale? Es importante tener el certificado de eficiencia energética en vigor, porque lo exige también la comunidad, tenerlo en vigor antes de la publicación del anuncio, ¿vale? Vale. Entonces, en caso de no tenerlo, habría que emitirlo, y tiene que tener siempre una fecha anterior al inicio del contrato. Entonces, cuando ya tengamos todo, tras la firma del contrato, tendremos 10 días para presentar ese mismo contrato en la Administración, en la Comunidad de Madrid, para que lo visen. Ahí van a corroborar pues, que el valor máximo legal de alquiler y todos los gastos sean correctos y que estén las cláusulas obligatorias firmadas y que no haya ningún error ni algo que no sea legal, por así decir. Entonces, en unas semanas tendríamos el contrato visado. Normalmente, la Administración dice que el plazo para este trámite son 6 meses, pero nosotros en 3-4 semanas lo tendríamos. Vale. Que el contrato esté en la Comunidad de Madrid para su visado no implica que el inquilino no ocupe la vivienda, que tengas que esperar a recibir el contrato visado, que es una de las preguntas que más tenemos, que nos dicen los propietarios. Tú, cuando firmas el contrato, ese mismo día el inquilino puede ocupar la vivienda. Desde esta fecha nosotros presentamos el contrato en la Comunidad de Madrid y ellos hacen sus gestiones y nos lo devuelven. Y el inquilino, mientras tanto, está ocupando la vivienda. En caso de que haya un error, por ejemplo, en el cálculo del valor máximo legal de alquiler, se corrige, se firma un nuevo contrato, se devuelve la cantidad que se haya cobrado al inquilino de más y se vuelve a enviar a la Comunidad de Madrid. Es decir, no quiere decir que el inquilino tenga que salir de la vivienda. Eso no hay problema. Y luego también ya lo tendríamos listo para depositar la fianza. Se depositaría en la Agencia de la Vivienda Social. Eso también lo hacemos nosotros. Vale, claro. Entonces, por dejarlo un poco más resumido y más recogido, si lo tuviésemos que desglosar en pasos, vale. ¿Cuáles dirías tú que son punto por punto los puntos que tenemos que seguir? Pues en primer lugar, la consulta a la Dirección General de la Vivienda para corroborar la tipología y calcular el valor máximo legal de alquiler, calcular ese valor con los gastos a repercutir, preparar el contrato con las cláusulas obligatorias que exige la Comunidad de Madrid, corroborar que tenemos el certificado de eficiencia energética en vigor, presentar el contrato para avisarlo en la Comunidad de Madrid y depositar la fianza en la Agencia de la Vivienda Social. Vale. Has mencionado, si no me equivoco, en el punto 5 el tema del visado del contrato ante la Comunidad de Madrid y lo que puede tardar, que nosotros tardamos normalmente siempre menos que esos 6 meses que contempla la Administración, pero si tuviésemos que hablar un poco más sobre este trámite, sobre todo en qué consiste, ¿nos podrías hablar un poco más? Pues la Comunidad de Madrid lo que se va a fijar es, sobre todo, que esté calculado bien el valor máximo legal de alquiler, que los gastos que se repercuten sean los permitidos y que estén justificados, es decir, es importante incluir en el contrato todos esos documentos que lo justifican, como la carta del Ayuntamiento del IBI, de la tasa de gestión de residuos y el certificado de la cuota de comunidad, que estén las cláusulas obligatorias firmadas y que no haya nada que no permitan, ¿vale? Y una vez que ya hayan corroborado todo eso,
lo sellan y nos lo devuelven ya sellado con ese visado. Vender una vivienda protegida no es como vender cualquier piso, y no todas las inmobiliarias lo saben. Un error en el proceso te puede costar el doble de las arras. En Templo Consulting llevamos años especializados solo en vivienda protegida. Nos encargamos de toda la venta, de principio a fin, por solo 2.950 euros masiva. Llámanos. ¿Qué es lo que pasaría, Clara, si no seguimos estos requisitos, en este caso que nos dice que la administración, y lo alquilamos como si fuera una vivienda libre? Pues el propietario se expone a una sanción porque están considerados como muy graves. Y esas sanciones pueden llegar a ser entre 6.000 y 60.000 euros, porque siendo vivienda protegida, todos estos requisitos que estamos mencionando son obligatorios. Me imagino que es muy similar en este caso la infracción si el inquilino luego se descubre que está pagando de más de lo que por encima de ese valor máximo legal de alquiler. Claro, si tú eres un inquilino y estás ocupando una vivienda protegida y sospechas que esa renta que tú pagas es superior al valor máximo legal y no tienes repercutido ningún gasto, o incluso piensas que tu contrato no está avisado en la Comunidad de Madrid ni has depositado la fianza, nosotros podemos preparar una reclamación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú al propietario le puedes reclamar todas esas cantidades que hayas pagado de más desde el inicio de contrato más los intereses legales hasta el día de hoy, y además exigir que a partir de ahora te cobre esa mensualidad correctamente calculada. Una vez preparada esa reclamación, se lo presentamos al propietario y lo normal es que pues acepte devolver esas cantidades, y también la exigencia de que a partir del día de hoy hasta finalizar el contrato pues se cobre la cantidad correspondiente. Porque además, si no lo acepta, se expone a unas multas que son, pues igual que hemos dicho anteriormente, entre 6.000 y 60.000 euros, porque además, aparte de no respetar el valor máximo legal de alquiler, no ha avisado el contrato, no ha depositado la fianza, con lo cual puede ser bastante importante esa sanción que puede tener. Vale, entendido. Y en el supuesto en el que, digamos, ya hemos terminado un poco, por así decirlo, con el trámite del alquiler, lo hemos realizado de manera correcta, en este caso hemos seguido todos los pasos que nos has ido comentando, y el propietario quiere descalificarla en este caso de manera voluntaria, ¿no? Sigue teniendo un contrato de alquiler en vigor hasta el tiempo que le corresponda, pero quiere iniciar el trámite de descalificación de manera previa. ¿Lo puede hacer? Sí, lo podría hacer, y el inquilino tendría que firmar su conformidad, es decir, tendría que estar informado y firmar un documento que está conforme con la descalificación voluntaria. Y cuando vayamos a solicitar esa descalificación hay que aportar ese documento firmado y también el contrato de alquiler. Pero sí, podría iniciar ese proceso de descalificación de manera voluntaria, o sea, no habría ningún problema. Vale, Clara. Y si nos ponemos en el caso en el cual el contrato de alquiler está a punto de finalizar y la fecha de descalificación de la vivienda también es muy próxima, en estos casos, ¿cómo es mejor gestionarlo? Pues es una cuestión que les preocupa mucho a los propietarios, porque puede ser el caso que tú, por ejemplo, el contrato de alquiler finaliza a los 5 años, imagínate en este mes de mayo, y tu fecha de calificación definitiva termina, su plazo natural termina en junio. Vale. Es decir, es un mes en el que ya la vivienda estaría libre, pero tu contrato se tendría que renovar ya en mayo. Entonces, eso se puede gestionar de dos maneras. Si tú quieres seguir con los mismos inquilinos, lo ideal sería continuar un año más con ese contrato en el que se mantendría la cuota, por así decir, protegida, ¿vale? Durante un año más, y el año que viene, cuando ya está la vivienda libre, ya se finalizaría ese contrato y se haría uno nuevo con un valor de vivienda libre. ¿Vale? Pero el segundo caso que se podría hacer es
finalizas este contrato ahora en mayo, esperas sin inquilinos a que la vivienda quede libre y una vez que ya esté libre vuelves a ponerlo en alquiler ya con un valor de mercado. Pero tú ahí tendrías, por ejemplo, en este caso sería un mes en el que no percibes alquiler, o sea, lo tendrías sin alquilar. Y bueno, es cuestión de lo que prefiera el propietario. A lo mejor en vez de ser un mes son 2 o 3 meses. Claro, justo te iba a decir que dependerá del tiempo que tenga que esperar. Probablemente si es un mes o 2, pues bueno, no habría ningún problema, pero si se extiende más tiempo... Es hacer números, porque tú, claro, te date cuenta que si tú prorrogas un año más, esa cuota tiene que estar protegida. Entonces, a lo mejor te puede compensar o no cobrar un alquiler más protegido o esperarte 2, 3 meses o 4 y luego alquilarlo a valor de mercado. Eso depende, hay que hacer números y eso depende, pero lo correcto sería una de esas 2 opciones. Pues ahora, Pablo, me surge a mí una duda y está relacionada con la venta, así que te la voy a hacer. ¿Estas viviendas alquiladas se podrían vender? Vale. Pues bueno, la respuesta corta sería sí, es decir, sí que se podría vender porque al final el legítimo ocupante la seguirá destinando al uso de vivienda habitual, que es el inquilino, y si hablamos en este caso de un tercero, pues ese tercero se subroga los derechos y obligaciones que tenía el anterior propietario. Lo que es muy importante verificar en estos casos es el contrato de arrendamiento que firmó en su día el primer propietario, el arrendador que lo está vendiendo, para verificar si existe o no una renuncia expresa al derecho preferente de adquisición por parte del inquilino. ¿Por qué es importante verificar esto? Bueno, porque si nosotros decidimos vender la vivienda estando el inquilino dentro, primero, si no existe esta renuncia, lo primero que tendremos que hacer es ofrecérselo a nuestro inquilino en el valor máximo legal de venta que establezca la administración o un valor por debajo de ese. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer, verificar si el inquilino está interesado o no en comprarlo y en caso de decirnos que no, ahí sí que podemos proceder con la venta a un tercero. En cambio, si existe esa renuncia expresa del derecho preferente de adquisición, pues directamente procedemos con la comercialización del inmueble para la venta de un tercero sin mayor inconveniente. Pero la respuesta corta es sí, sí que se puede. ¿Qué papel dirías tú que tiene Templo Consulting para ese propietario que nos está viendo y que decide alquilar su vivienda protegida? Bueno, pues principalmente la seguridad y tranquilidad de que tenemos el suficiente conocimiento como para saber qué trámites hay que hacer, cómo hay que cumplimentar toda la documentación que hay que realizar. Sobre todo, muy importante, el cálculo de ese valor máximo legal de alquiler y todo lo que exige la comunidad. Y además todo el seguimiento que hacemos, que es un seguimiento diario. En cuanto a plazos, nosotros los acortamos mucho porque ya lo hemos mencionado, que el plazo normal de la comunidad son 6 meses en este visado del contrato y nosotros hay en algunas ocasiones que nos llegan en 2 semanas y como mucho en 3-4 semanas lo tenemos, que además eso da mucha tranquilidad al propietario porque al final la vivienda está alquilada y tú no sabes si vas a recibir ese contrato visado o no y 6 meses son muy, muy largos. Y bueno, en definitiva eso, ¿no? La tranquilidad de que tenemos el suficiente conocimiento como para realizar todos estos trámites correctamente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el episodio de hoy con nuestra compañera Clara. Muchas gracias por estar aquí. Aprovecho para deciros que si os ha quedado cualquier tipo de duda respecto a este tema, dejárnoslo en los comentarios, que mi compañera seguro que estará encantada en resolverosla. Y nada, suscribiros para futuros episodios acerca del sector inmobiliario en Madrid y por supuesto darle a like.